Muy buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, buenos días, yo Mara Fachado. Estamos en plena semana de carnaval. Hoy sí, la verdad, pero venimos con un caso muy real, nada carnavalesco. Sí, muy real y de hace pocos años, que sucedió en el 2021. Así es. Y además fue visto por los vecinos casi segundo a segundo lo que estaba sucediendo. Y si no es gracias a ellos, seguramente hubiera tardado muchísimo más en resolverse. Sí, hace 15 días traíamos una cabeza en una caja entregada a una amiga, esta vez traemos a vecinos que por la mirilla ven absolutamente todo lo que está pasando. Pilar y Loli son dos hermanas gemelas. Pilar tiene una relación sentimental con Isaac, que es conductor de camiones de 45 años en aquel momento, y Loli con Pedro, pensionista de 55 años y divorciado. Él era padre de una niña. Y todo esto sucede el 10 de julio de ese año que estábamos diciendo, que era 2021. Isaac y Pilar llegan a casa de Loli y de Pedro, que estaban en el dormitorio. Eso es, Isaac coge una palanca metálica, una cabra metálica, y le asesta, cuando Pedro estaba desprevenido, varios golpes en el cráneo y en la cara, sin más premeditación, o sea, sin más aviso ni absolutamente nada. Y recordemos además que estaban en la cama, que Pedro estaba en cama con Loli, entonces estaban casi durmiendo o pues en un estado de indefensión total y absoluta. Pedro se da cuenta de que le están golpeando y además puede escapar, se levanta, abre la puerta, sale. Isaac le sigue propinando golpes en el rellano del cuarto, que es donde vive, en el rellano del tercero, y también hay sangre, por lo tanto le sigue golpeando cuando él intenta bajar al segundo. Es brutal, estamos hablando de una pata de cabra. Le dio hasta al menos 12 golpes, contabilizaron, lo que causaron su muerte por un traumatismo cranoencefálico. 12 golpes que en principio parecen muchísimos, ¿no? Y que esto va a causar un dolor y un sufrimiento adicional, pero lo que dice la autopsia es que tardó 1 minuto en morir. Eso es, lo envolvieron en una manta, lo subieron al ascensor hasta el piso cuarto. Eso es, las hermanas y él limpian absolutamente todos los restos de sangre que quedan en ese rellano, en esa puerta, en esas escaleras durante ese tiempo. Y decimos que los vecinos contemplaron todo porque un vecino que llegaba a las 2 de la mañana, que estaba en la tercera planta, oye golpes, lo que en principio cree que es en el piso de arriba. Después escucha más golpes y atiende más de dónde proceden y se da cuenta que son del rellano en el propio tercer piso. Mira por la mirilla, asustado, claro, de esos golpes tan fuertes. Terrible. Que está escuchando, y ve a un hombre caminando de un lado a otro, incluso llega portando pues esa pata de cabra. Esto lo dice en el juicio a través de esa declaración. Eso es. ¿Ponemos el audio ahora o no? No, después pondremos todos los audios en este caso. En la grabación también se ve a las hermanas gemelas limpiando, que no es el único vecino que observa esta limpieza por la mirilla, también lo ve una vecina, la vecina del tercero. Que graba, además, el cuerpo de Pedro, que está en el suelo. Y ve pues cómo Isaac pasa por encima de este cuerpo e incluso le da una patada. Sí. Es que esta vecina 2 de la que estábamos hablando, la vecina segunda que escucha todo, estaba en el comedor y la mujer convence al marido para ver lo que pasa y al salir ve el cubo y la fregona. Creen que está en un principio limpiando un vómito de algún hijo que estuviese de fiesta. Sí, estaban en el comedor estos vecinos que estás mencionando, que califican o que llaman en las declaraciones como vecinos 2, estaban en el comedor, y la mujer de este vecino pues le convence para que salga y vea un poco si necesitan ayuda, si necesitan algo, y lo único que ven es un cubo y una fregona que estaban al lado. Sí, ¿qué ve la hija? La hija ve ahí una mancha de sangre grande, porque ellos miran hacia un lado y la mancha de sangre estaba justo al lado contrario. Al ver esta mancha de sangre se asustan, entran en casa, cierran la puerta a todo correr y llaman a la policía. Eso es. Los mozos, cuando los llaman, creen que sería un robo, una ocupación, no creían que sería algo de tal envergadura. Pero cuando llegan ven todo lleno de sangre, paredes, suelo, aunque estaban en proceso de limpieza, no acabaron esa limpieza. Es cierto, aunque estaban limpiando los tres, ¿eh? Estaba limpiando los tres a todo correr, pero bueno, tienes que subir un cuerpo en un ascensor, tienes que limpiar tanta sangre que hice que la escena era dantesca, pues tarda más de lo previsto, porque además fue muy poquito tiempo, 20 minutitos que tardó en llegar la policía porque estaba por los alrededores. Claro, a los mozos no les parece normal esta sangre y le preguntan dónde está y él le dice que arriba. Porque antes, ¿qué le dijo? Porque un vecino se había caído por las escaleras. O sea, su excusa fue, un vecino se ha caído por las escaleras y por eso está todo lleno de sangre. Sí, y se cae 3 veces. En el rellano se cae también en el rellano del piso de abajo y también en las escaleras. Con esa cantidad de sangre
enorme. Claro, no les parece normal lo que les cuenta esta persona que estaba en el rellano con un pantalón corto, fregando, limpiando, que era Isaac, no les parece normal y le preguntan dónde está. Y él dice, arriba. Arriba. Entonces ellos suben para contrastar versiones. Quizá un buen proceder de la policía, ¿no? Porque en otro momento quizás hubieran ido. Pero en este no. Suben, aunque no se imaginaban lo que se iban a encontrar, que era pues el cuerpo de Isaac envuelto en esa manta. Sí, es cierto. Ven como una puerta que estaba entreabierta. Isaac, perdón, de Pedro, envuelto en esa manta. Sí. En esa manta. Al ver que la puerta estaba entreabierta y que se cierra rápido, y como dices tú, la golpean en la puerta y observan que hay un cuerpo envuelto en esa manta, en un gran charco de sangre, que finalmente era Pedro. ¿Estaba planificado este crimen, tú crees? Esa es la pregunta, ¿no? La gran pregunta que se hace una vez que encuentran el cuerpo de Pedro. ¿Estaba planificado o no estaba planificado? Y eso dice la sentencia, que sí, que hay una planificación clara. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Por el volcado de los móviles, que tarda varios meses en hacerse. El volcado del móvil de Loli, de Pilar y también de Isaac. Es cierto, y hay varios mensajes, curiosamente, no de Loli, que era la novia del fallecido, sino entre Isaac y Pilar, es decir, la gemela y su novio, muy reveladores. Isaac y Pilar. Pilar le dice a Isaac que van a necesitar pues darle ese cloroformo a Pedro, y una vez que él esté inconsciente, pues ahí automáticamente pues proceder, ¿no? a realizar lo que estaban pensando. 3 días antes del crimen, exactamente, en el mensaje que tú dices, dice, ¿cómo conseguir cloroformo para dormirlo? Y después eso, porque este viernes no quiere que pase. Y yo estoy de acuerdo de esto, quiere que pase, perdón. Y yo estoy de acuerdo de esto. Se hace el viernes por la noche. Eso es. Viernes por la noche, sábado de madrugada, sábado 2 de la mañana, entre 2 y 2 y media, cuando ocurre esto. Y no solo existe mensaje, sino que también existen vídeos, porque es que está todo escrito, grabado, no pudieron dejar más rastro. Hay un vídeo donde Isaac le enseña una especie de taser, que los expertos no califican como taser, sino como aguijón eléctrico, que procede de China, 2000 voltios, y dice que no se sabe las consecuencias que eso puede tener, pero que incluso podría producir pues la muerte. En esa grabación que se ve a Isaac, se vanagloria de haber conseguido este aguijón eléctrico, y que tiene unos 2000 kilovatios, y está prohibido su uso en España, y puede llegar a ser un arma letal. Sí, él dice en este vídeo, y cito textualmente, literalmente, con los chispazos que mete tiene que quedar muy doblado. Una vez que no respire, vamos a lo que vamos. Y esto, 8 horas antes del asesinato, Pilar le pide a Isaac que lleve una manta en el coche. Es decir, esto es muy significativo. Manta, ¿no? Que luego aparece envolviendo el cuerpo de Pedro. Claro. Y Pedro había quedado, si eso es lo que decías tú, que decía Pilar esas 8 horas antes, Pedro, durante ese tiempo, pues había quedado con unos amigos con los que se reunía todos los viernes. Sí, se reúne en una finca, ¿verdad? En una finca que además tiene caballos, y que él decía que estaba cuidando el caballo de su hija. Pero Loli no lo paraba de llamar, insistentemente, según la versión de los amigos, una y otra vez. Y además le envía un audio en el que dice que van a tener que venga cuanto antes para dormir junticos. Sí, eso es. Pasadas las 10 de la noche, Isaac abandona esa finca para ir al piso de Loli. Es el día de autos. Sí, 1 hora antes del crimen, Loli recibe un mensaje, además con falta de ortografía, que le envía a Isaac y que dice a las 2 ahí. Es decir, coordinan la hora justa. La hora a la que efectivamente llega. Exacto. Que es la que se menciona en todas partes. Exactamente. Los amigos con los que había pasado la última noche Isaac en la finca describían esta relación entre Isaac y Loli como tóxica, porque le quitaba el móvil, le enviaba mensajes a la exmujer de Isaac desde el móvil de esta, haciéndose pasar por él. Es decir, hacía absolutamente verdaderos desastres, creando una pareja totalmente tóxica. Y no solo esto, no solo suplantaba la identidad, ¿no?, de Pedro en este caso, sino que también le robaba dinero, según la versión de los amigos, y también pues de tantas entidades bancarias a las que acudió. Dice que ella le llegó a coger 1.700 euros que tenía guardados en casa él para un amarre de un barco, y además 1.200 euros en el banco, que él, asustado de que le faltaban distintas cantidades en su cartilla, que estaban sacadas, se acercó al banco, pidió las cámaras de seguridad y vio que efectivamente era su novia, Loli. Esto fue barajado como un posible móvil, pero después ya diremos cuál fue el resultado. Hay unos audios en donde se le reprocha esto, pero ella lo niega tajantemente, e incluso llama a su hermana gemela y le dice que él, Pedro, les acusa de robar ese dinero. Sí.
¿Y por qué fue condenada finalmente estas 3 personas? Recordemos que el que las asesta a los golpes directamente es Isaac a Pedro, pero los 3 fueron condenados. Los 3 fueron condenados por el mismo delito, luego veremos que sí que Loli además se le aplica un agravante, pero por un asesinato. Asesinato con alevosía. ¿Por qué? Pedro estaba durmiendo, por lo tanto la indefensión era clara, no había duda ninguna de que estaba indefenso, un poco lo que pasa también pues ese crimen de la Guardia Urbana. No hay marcas de defensa, además, después de hacer pues esa autopsia no tiene absolutamente ninguna marca de defensa. Que hubiera una pelea entre ellos, ¿no? Eso es, y que se hubiera podido defender, porque si él se despierta y se puede defender, pues esa alevosía no se le puede aplicar, pero se dice que solo intenta pues escapar. Sí, porque primero estaba en la habitación, desprevenido, e intentó escapar, como bien dices, como muestra la sangre que se encontró en el suelo, en la pared del dormitorio, en las escaleras y en los rellanos del piso 3º y 4º, e incluso intentó bajar al 2º, que no llegó. No llegó. Entonces decíamos, 12 golpes. 12 golpes son muchísimos golpes para matar a una persona. Sí. ¿Por qué no hay ensañamiento? Que es lo que pedía la acusación particular y también esta el Ministerio puntualización Fiscal. Es muy importante desde el punto de vista del derecho, sí. El jurado no vio ensañamiento en este caso porque dice que solo se le propinaron los golpes necesarios e imprescindibles para causarle la muerte. Y el magistrado, que es el que redacta la sentencia, dice que él apoya esta teoría del jurado. ¿Por qué? Porque había vecinos que miran todo por la mirilla y que si él hubiera querido infligirle un dolor mayor, dándole por lo tanto más golpes, hubieran tardado menos en pillarlo, es decir, lo hubieran visto durante más tiempo propinándole estos golpes y que eso no era creíble que esto sucediese. Y además sería mucho más difícil pues eliminar esos restos, esa sangre de las paredes, porque la sangre también hubiese sido más. Claro, y ahí no se da la figura del ensañamiento, ¿no? Según la lectura de la sentencia. Por la audiencia provincial fueron condenados Isaac a 17 años de prisión, Pilar a 16 y Loli a 20 años de prisión, al aplicársele a esta última la agravante de parentesco, al ser novia de Pedro. Y se condena a pagar a la hija de Pedro, recordemos que tenía una hija del anterior matrimonio, 200.000 euros por responsabilidad civil, por una indemnización, vaya. Sí, las partes recurren a esta sentencia al Tribunal Superior de Justicia, que aumenta las penas. 20 años para Pilar y para Isaac y 23 años para la novia de Pedro, en este caso Loli. ¿Por qué? Porque el magistrado de la audiencia hace una cosa un poco rara. Sí. La teoría que luego explicaremos, la versión de Isaac, la versión de Loli, la versión de Pilar, es que hay unos malos tratos. El jurado dice que esto no queda probado. Entonces, ¿qué hace el magistrado? Dice, efectivamente, el jurado dice que esto no queda probado, pero hay una duda, hay una probabilidad, hay posibles malos tratos. Por lo tanto, minoro la pena y le pongo la mínima, que eran esos 16, 17 y 20 años, en lugar de 20 y 23, Eso que es lo que sube después el Tribunal Superior de Justicia y lo que además en esta sentencia también tenemos del Tribunal Supremo. Exacto. Y si nos basamos, esto es lo que ha dicho un juez, esto es la sentencia, lo que están sentenciados, pero que si le damos una vueltita, como somos nosotros acostumbradas, y vemos la versión de ellos, ¿qué nos dirías? Pues Isaac no niega, obviamente no le queda otra, que sí decir que él ha propinado esos golpes a Pedro, que sí ha matado a Pedro, sí. Pero dice que fue por un arrebato. Tenemos a los vecinos por la mirilla observando. Incluso por defensa propia. Sí. Dice que estaba intentando defender a Loli, a la gemela, a la novia de Pedro. Al llegar a casa, que los oye discutiendo y que coge la pata de cabra y sin más le golpea. Le golpea pues esas 12 veces hasta que consigue que muera. Y nos preguntamos, vale, ¿y entonces cuál es el papel de Loli y cuál es el papel de Pilar? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no impiden que Isaac mate a Pedro, le propine esos golpes? Y lo que dice Loli es que se queda en shock, Exacto. que no sabe cómo actuar. Entonces que como un robot acude a limpiar la escena del crimen, junto con su hermana. Porque se queda quieta, ¿no? Porque se queda parada, porque no lo para, porque no lo impide. Y entonces ella la explicación que da es esa, creíble o no, pero es esa. Sí, ella dijo que no planeara acabar con la vida de Pedro, pero que Isaac y Pilar sí. Esto es muy llamativo, ¿no? Quizá por los WhatsApps o así, pero me cubro yo y descubro a los demás. ¿Por qué afirma esto? Dice que Isaac era su confesor, es decir, ella decía que sufría unos malos tratos por parte de Pedro, que recordemos que el jurado no los dio por probados, pero sí dice que sufre por estos malos tratos. Entonces llamaba a Isaac diciéndole que no sabía qué hacer, cómo proceder, y él decía, pues tendremos incluso que pedir un orden de alejamiento para que esto no vuelva a ocurrir. A ver, estos malos tratos no surgen en el momento del juicio como excusa, sino que tienen documentada una grabación
también que era una llamada de Loli a emergencias denunciando una agresión de violencia de género por parte de Pedro hacia ella. Y ese día se persona a la policía y lo califica como violencia doméstica, pero sí es llamada a la policía por uno de los vecinos. Exacto. Entonces, ¿por qué lo mataron? Pues el móvil no queda claro. Dinero, malos tratos, que recordemos que no queda aprobado y que además niega tajantemente el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Pues es una incógnita. ¿Podría ser un motivo esto, la violencia de género? ¿Qué pensamos? Quedó sin probar, en realidad. Sí, pero el jurado dice que no se ha aprobado, que no es posible esa violencia de género, esos malos tratos, porque no ha habido suficiente prueba para que lo indicase. Y que además incluso se llega a decir por parte de los magistrados, dice, si lo hubieran procedido de otra forma, pues con esa orden de alejamiento que menciona Isaac en una de las llamadas. Exacto. Nos queda otra duda, es si lo planearon. Están los mensajes de la manta, donde apareció después el cadáver envuelto, el taser, que no fue utilizado, el cloroformo, que tampoco fue utilizado, no aparece en los informes médico-forenses que el cadáver tuviese señales de ninguna de las dos cosas, y no es creíble que vinieron de la playa a las 2 de la mañana, que aparecía también en uno de los mensajes, es decir, porque Loli decía que como aparecían a las 2 de la mañana, recordemos, y ella dice que venían de la playa. A ver, un poco raro, ¿no? A las 2 de la mañana coger algo de la playa o para ir a la playa, pues a mí me parece la versión menos creíble. Es cierto que son sorprendidos. Sí, sí, sí. Entonces todo lo que iban a hacer, que dicen que seguramente hubieran llevado el cuerpo de Pedro al monte y hubiera quedado allí hasta que alguien lo encontrase, no pudieron seguir con eso porque los vecinos estaban viendo todo lo que estaba sucediendo. También se dice que además el carácter que tiene Pilar pues influye mucho sobre el de Loli. Sí, también decían que el fallecido debió de ser sorprendido seguramente porque practicaba taekwondo, si mal no recuerdo. Y era profesor de taekwondo durante 4 años. Entonces, estamos de acuerdo las dos que su defensa no fue muy consistente, ¿no? No, seguro tendrían que haberla preparado mucho mejor. Eso esa defensa los tres. Sí, entonces entendemos que la sentencia es más o menos correcta, ¿no? Sí. Con algunos matices. Sí, sí, sí. Quizás sí que le faltaba un poco más de justificación. De fundamentación, sí, a esas sentencias. Exacto. Y algo que sí que hace el Tribunal Superior de Justicia, pero que la Audiencia Provincial se limita únicamente a poner hecho probado porque el jurado dijo que sí o que no estaba ese hecho probado y ya está. Sí. No es una de las sentencias que más nos guste en su fundamentación jurídica, pero bueno, es correcta al final la resolución a la que han llegado con las pruebas que había. Pues hasta aquí hemos llegado con el crimen de las gemelas o el crimen de la Mirilla, que aunque sea repetido a mí me gusta, y vamos con las noticias de la semana. Eso es, las noticias de la semana. Una enfermera del Hospital de Barbanza condenada a 6 años por la Audiencia Provincial por acceder sin permiso al historial clínico de una familia. Entró 3 veces en el historial clínico de la madre y 10 veces en la del menor, compañero de clase de su hijo. Si me permites aquí, yo como disidente, sí, claro. Es tuyo, en todo esto, que sí, que están aplicando la ley, que hubo un revuelo, ¿no? Porque para crímenes o robos o cosas más que la sociedad entiende como más dañinas, hay menos años de cárcel. A mí, 6 años de cárcel. Que se le pongan a una persona por entrar en el historial clínico que no tuvo consecuencia alguna, al parecer probada al menos, me parece excesivo. Además, 2 familias que se llevaban bien durante un tiempo, por eso digo únicamente esas 13 veces y no más, porque sí que accedió más veces, pero la familia dice que ahí tenían una relación cordial y que le pidieron que entrara y luego se llevan mal, dejan de entrar y se le pone 6 años de prisión, por favor. 6 años es una barbaridad. No sé si habrá que revisar la ley o habrá que revisar la sentencia. Y eso contrasta con la siguiente noticia. Que la Audiencia de Navarra rebaja la condena a 2 miembros de la manada de 15 a 14 años al aplicarle la ley del solo es sí, dichosa ley. 1.400 personas ya se han beneficiado de estas rebajas. Aquí sí rebajan. Rebajar 1 año después de esta ley, que sí que ha sido modificada posteriormente para que esto no siga sucediendo, estas rebajas en las nuevas condenas, pero desde luego no ha habido nadie que se haya hecho responsable de esto que ha sucedido. Es que miedo da cuando empiezan a revisar las leyes y ahora tenemos una nueva que nos va a caer la deficiencia, que nos va a caer a ver cómo... Como jarro de agua fría también. ¿Verdad? A ver cómo se aplica. Sí, la Audiencia Provincial de A Coruña desestima el recurso de apelación de la familia de Joel Quispe, que buscaba aumentar de 3 a 5 personas el número de investigados, descartando
que la discusión por la Audiencia Provincial de Coruña fuera el detonante de la muerte con arma blanca posterior. A ver, yo coincidí en este juzgado en la Audiencia Provincial de La Coruña, a las puertas, con una manifestación que estaban haciendo por este tema, precisamente, ¿vale? Yo creo que tenía que tener más repercusión, había muy poquita gente, unos 10 o 15 personas, pero yo creo que se pide la investigación de 2 personas más y a mínimo que haya un indicio tendría que iniciarse y hacer una investigación lo más completa posible, porque al parecer, bueno, se está intentando proteger a alguno de ellos por algún motivo que no viene aquí al caso, ¿no? No, y aquí se ve también la diferencia entre distintos casos, ¿no? El de Samuel Luiz, que tuvo tantísima relevancia social, y este de Joel Quispe, que ha sido pues asesinado con una arma blanca y no tiene esa cobertura, ¿no?, en los medios nacionales. Es que no se sabe muy bien por qué algunos tienen unos ingredientes especiales para el arma social y otros no. Pero a mí me parece que 5 tienen que ser los investigados en este caso, por lo poco que sé por fuera de este tema. Vale, y tampoco cuesta ningún trabajo hacer una instrucción a poco que haya unos indicios para investigar a 5 personas que estaban supuestamente involucradas. Citar en calidad de investigado al propietario de Saltamontes en la fiesta de Matamá, en la que murió un joven, como posible autor del delito de homicidio imprudente. Es lo que se está realizando. El informe del perito judicial dice que se debe a un deficiente mantenimiento. La única persona investigada en este procedimiento. Sí, eso es, pues son todas las noticias estas de la semana. Nos vemos dentro de 2 semanas en otro programa de Caso a Juicio. Muchísimas gracias. Hasta pronto, lidereses. Os vemos.